país del nunca jamás. Está pagando por la hola. 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 ¿Sale? El suyo sale, señor. Lobo. Sí, amigo. Hola. Hola. Hola, 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 Hola. Hola. Hola, Carol. On Transylvania's finest beach, Dracula came to a screech. Out there looked counting all his prize, and the sun was not to fear, as all the bodies they began to smear. Sunblock 6069. Frankenstein had just arrived, for who not quite alive. He made a great sandcastle with his dead man's hands. Then a sandworm caught his eye. 12 minutos pasaron de la hora 21 y estamos comenzando aquí desde el 100.9 del dial de Radio Nuevo Día, desde Radio Nuevo Día, la edición número 25 de Impostores, que como siempre está conducido técnicamente por el señor Eduardo Lobito Witt. También, por supuesto, en el streaming se encuentra presente Rodrigo Poloni. Si me permite, ¿está todo ok? Sí, dice que está todo ok. ¿Y usted? Hola, ¿cómo le va? Buenas. Hola, Lobito. ¿Está Hola, contento? Rodrigo. Está apresurado, está presuroso. Último momento, noticia último momento. No empecemos con cosas Último extrañas. momento. Uy, no lo puedo creer. Sí, así es. Último momento, titulón de Infobae. ¿Titulón? Titulón, que es el que se usa, lo que le decimos en la jerga. No hace con el tema del acuerdo comercial con Estados Unidos. Es el titulón de Infobae. Ese hace como 3 horas que te hace titulón. Por eso, pero lo dejaron. Increíble, no lo han sacado. No, bueno, pero igual es un titulón, sí, Es porque titulón. en realidad hay que ver la letra chica eso. No importa. ¿Cómo anda, Tony? Bien. No se despega de la noticia ni un segundo, ¿eh? No, de eso vivo. Y una cosa, no hay viento. Hemos vuelto después de 15 días. Exacto, sí, bueno, en realidad la semana pasada no estuvimos por razones de fuerza mayor, arrugaron, acá los muchachos no quisieron estar solos, se sienten apapuchados como están conmigo. Exactamente, y aparte queríamos descansar, sobre todo, más que nada. Mira, Lobito dice sí, Rodrigo me dice que sí. ¿Cuánto pueden descansar por 2 horas? Preguntale a Rodrigo, ¿cuánto le... ¿Te sirvió, Rodrigo? ¿Un montón? ¿Viste? Volvió recién hoy. Volvió. No vino nunca después. No, si trabaja, sabemos que es un 1 de mayo, Rodrigo, sí, está firme. Pasa que Primero y segundo. tiene algo fundamental, juventud. Juventud. Exactamente. Y además, y otras carencias, ¿no? Y otras carencias, eso es verdad. Hemos vuelto después de 15 días con... si de semana a semana pasan cosas, Cada 15 días pasa cada muchísimo 15 más. días es otro mundo. Nosotros nos fuimos, en realidad el último programa que hicimos antes de retomar hoy, recién pasaba lo de las elecciones y era un golpazo para todo el arco político opositor, digamos, lo que había ocurrido, pero transitamos ese periodo, digamos, que lo seguimos transitando, hay como una primavera rejuvenecida para el gobierno nacional, que se va a permitir hacer un montón de cosas que hasta el momento parecía que estaban como vedadas. Bueno, está dándole con todo, pero sobre todo este acuerdo que hoy se está anunciando en las últimas horas con Estados Unidos, un acuerdo comercial bastante abarcativo que seguramente se va a ir desgranando con el paso de las horas, se va a ir conociendo el detalle, digo. Esto no son relaciones más que carnales, digamos, de alguna manera, que es el país más poderoso imponiendo su cronograma de su agenda, digamos, en términos económicos y comerciales, por sobre los intereses de la Argentina, que tiene que ceder, habida cuenta todo lo que está ocurriendo, digamos, en la economía doméstica de nuestro país. Pero bueno, muchos celebran este acuerdo, por lo poco que he escuchado desde que se conoció la noticia, ¿verdad? Y otros que, bueno, lo toman con pinzas porque hay que esperar. Pero yo no estaba en esta realidad, yo estaba en una realidad paralela. Estábamos todos trabajando y vos estabas de vacaciones. Estaba en Cabo, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tocaba Wizard la semana pasada, tocó Wizard el miércoles pasado en el Movistar Arena, conocí el Movistar Arena, al lado, queda justa, pero yo no sabía que era tan al lado de la cancha de Atlanta, del Bohemio. Mirá vos. Cancha que quisiera conocer seguramente nuestro querido amigo Héctor Nico Mancilla, que es un ferviente admirador de todos los rectángulos, los campos deportivos. Este en particular le debe agradar.
el de Atlanta. Bueno, ahí al lado está el Movistar Arena, un recital que fue cortito, yo no alcancé a decirlo, estábamos off the record hablando algo. Cortito para mi gusto, porque en realidad, después de tantos años de espera, fue la primera vez que vino Weezer a la Argentina, la banda liderada por River Cuomo, digo, el cantante y digamos, inventor un poco de todo esto. Venían con la gira que los trajo a Sudamérica, Brasil, en realidad Argentina y Chile. De esos países, el único que no habían visitado había sido Argentina, Chile ya habían ido. Con motivo del 30 aniversario del conocido como álbum azul de la banda, el primer disco de ellos. Así que bueno, nada, hicieron básicamente un set de canciones en esa sintonía, es decir, casi la mayoría del repertorio del álbum azul, faltaron un par de canciones nada más. Pero claro, como venían por primera vez a la Argentina, tenían que hacer otras cosas y eso fue lo que hicieron. Repasaron varias canciones de Pinkerton, que es un disco emblemático de la banda para quienes escuchamos Weezer hace muchos años. Un disco desconsiderado en su momento, que fue el segundo, como decíamos. No tuvo el auge que tuvo el primero, donde salía Buddy Holly, el clásico. El segundo fue muy maltratado por la crítica y años después se recuperó ese disco y se lo tuvo como una perla, ¿no? Ya había transcurrido varios años con más discos, había más reconocimiento para Weezer y hubo como una especie de revalorización de ese disco. Por lo tanto, mucha gente quería escuchar canciones de ese disco. Así que bueno, hubo varias de ese. Después del álbum Verde, donde sale Hash Pipe y bueno, Beverly Hills está ahí. Bueno, no me acuerdo si está ahí en ese disco. Pero bueno, nada, hicieron las canciones más clásicas. Hicieron las que tenían que hacer. Sí, y bueno, y para los más fanáticos faltaron 2, 3, seguramente, pero fue un set de 1h20. Vos decís, para una banda que se presenta por primera vez, que tiene un montón de discos. ¿1h20 tocaron? 1h20 es muy poco, sí, para mi gusto, tenía que por lo menos 1h40. Pero lo cierto es que ese tipo de recital es el que vienen dando hace muchos años, los Weezer, con ese tipo de duración, más o menos, y 22 canciones, pero una al lado de la otra, ¿eh? Tampoco Weezer tiene canciones así tan cortitas, o sea, tampoco, un promedio de 3 minutos, ponele. Claro. Y nada, bueno, fue un set así, cortito y al palo. Y me encontré con algunas eminencias ahí en las adyacencias del Movistar Arena, sobre todo adentro, por ejemplo, Ariel Minimal, bueno, fundador de PES, ex guitarrista de los fabulosos Kylax en la época de los 90. Le hice un gesto de reverencia cuando lo vi, se reía, porque estaba un poquito lejos, pero bueno, estaba ahí al lado de la cabina. La verdad, con Movistar Arena yo quedé bastante sorprendido, porque yo pensaba que era más chico, pero no. No, bastante grande. 15.000 personas no es moco de pavo, y evidentemente 15.000 personas entran en algunos estadios de fútbol, ¿no? Mientras Rodrigo come, quería decir de que... Y ahora le toca a usted, porque yo vengo del recital de Weezer y usted ya sale mañana con destino al recital de Oasis. Yo no sé qué es Weezer, no. Al lado de lo que yo voy a ir a presenciar, me parece Weezer, no. Nah, bueno. Perdón, no quiero ser malo, pero... No, es que yo sé que lo que fui a ver y qué es lo que me perdí. Pero bueno, fueron circunstancias de la vida. No, está bien. Pero aún así, si yo pudiera o viviera a sabiendas de que venía Weezer, a sabiendas de que venía Oasis, iba a ir a ver los dos, a tratar de ir a ver los dos, ¿no? Porque son dos bandas que me gustan mucho. Claro, va a estar este sábado, este domingo. Ya llegó Liam Gallagher hace 2 días. Exacto. Y hoy llegó Noel. Acaba de llegar hace unas horas nada más. Y que Noel es el que tiene el contacto más físico, digamos, con la gente. Llegó casi 2 días después que su hermano. Y tienen una agenda bastante cargada, porque tienen que ir a la cancha San Lorenzo. Sí, van a ir a hacer algo ahí. Una huevada para vender humo. No, pero igual tienen que ir, o sea. Sí, ya dijeron que van a ir porque la hinchada hizo una canción de Wonderwall Black, que es malísima para mí, pero bueno. Pero la hicieron. Bueno, San Lorenzo tiene un quilombo institucional y se ocupa de eso. Sí, encima en el contexto en el tienen un quilombo y Oasis en el medio, me da mucha risa, es rarísimo. Pero al margen de eso, bastante gente, por lo menos de Gallego, va a ir bastante. Así que más o menos, y de otros lados, y gente que está allá, me contaron que ha ido gente hasta de otros lados, de otros países. No, claro, sí. Más allá de que se presenten igual. Mire, estuve viendo las redes sociales después del Superclásico, hubo un montón de gente que fue a ver el Superclásico, que era de Manchester. O sea, por lo menos yo vi un montón, en realidad, en Twitter, por ejemplo, vi 3 que habían estado, y que eran de Manchester porque inicialmente ellos estaban con la remera de Manchester, y uno de ellos hizo un hilo muy puntual acerca de por qué estaba acá. Va a estar en un VIP, digamos, llevado por la gente de Oasis,
pero esa gente trató de venir antes para ver el Superclásico, o sea, hizo por todos los medios Sí. que no es tan sencillo conseguir una entrada, menos en la cancha de Boca, que sabemos que es más complicado porque es más chica, digamos, en cantidad de público, y mucha gente quiere ir a disfrutar ese espectáculo deportivo. Y bueno, mucha gente estaba acá y era de incluso Inglaterra, no solamente Inglaterra, sino de otros lugares que aprovecharon o van a aprovechar que justo en el transcurso de unos días nada más estaba el Superclásico, después el recital de Oasis, por lo tanto... Antes estuvo Dua Lipa en River. Ahí están. Y Dua Lipa, que estuvo en River y también en la cancha de Boca. La verdad Y fue a la cancha de Boca, claro, exacto. mira, estaba a 20 cuadras donde yo estaba, Dua Lipa. Es un montón, pero es poco a la vez. No, pero para Buenos Aires es poco. Y yo vine en el colectivo cuando vine porque tenemos que hacer los que viajamos desde Río Gallegos tenemos que hacerlo a través de Calafate, bueno, y puede ser a través de un colectivo, ¿verdad? Que vas y volvés. Y cuando volvía para Gallegos el domingo, antes del Superclásico también, volvía al mediodía, un montón de gente que volvía del recital de Dua Lipa. Un montón. De hecho, un compañero de trabajo también me encontré. Mucha gente, sí, ya con mucha una gente. amiga y bueno, y dos. Uno de los íconos del pop de los últimos años. Pero vos sabés, yo no escuché ni un solo tema. Yo creo que no quiero escuchar tampoco ni un solo tema, pero. Es muy ultra. Pero habla muy bien de la piba, la verdad no tengo ni Sí, idea. sí, habla muy bien, sí, no es mala artista. Y podemos hablar ahora de lo que vamos a tener en el programa. Exacto, usted va a tener algo de cine. Algo de cine. Me chusmeo, sí, algo de eso. Algo de cine, algunas recomendaciones, vamos a volver a las bases. Y también, si alcanzamos... Programa old school. Exactamente. Y vamos a hablar de una noticia, capaz que lo hacemos ahora en el próximo bloque, para ya sacarla de encima. Una noticia nacional. No, local. de la música, de la IA. ¿Usted sigue con eso? Sí. Sigue con eso, está bien, me parece muy bien. Porque vamos a explicar a tratar, no a explicar, pero por lo menos desandar lo que es una noticia que salió en todos lados, en todo el mundo, de que por primera vez una IA llegó al Billboard, está número 1, una canción de country de Estados Unidos. De música country. Pero, tiene un pero, eso es engañoso, el título no es así en realidad, y después lo vamos a explicar. Vamos a poner ese tema, que me parece... ¿Le gustó? No, malísimo, es muy malo. La letra es muy obvia, es muy cliché de lo que es el sur de Estados Unidos. Justo yo tengo cosas del sur de Estados Unidos para pasar, pero originales, no esta huevada. No, claro, esta es una huevada. Yo cuando vengo con música en serio, ¿eh? No, pero yo traje ese tema y para inocularlo y matarlo, uno después que hemos pasado acá, que no es country necesariamente, pero es muy buena música, que hemos pasado, que por IA. tiene que ver con cine. No tiene que ver con IA, es hecha por humanos. 15 grados la temperatura a esta hora de la noche. Bueno, en realidad empieza a hacerse de noche, porque increíble. La última vez que hicimos el programa estaba oscuro. Cubierto con precipitación a la vista, dice el Servicio Meteorológico Nacional, humedad del 37%, el viento a 38 kilómetros, bajó ahora proveniente del oeste, pero el día de mañana se espera realmente una jornada también desapacible, con lluvias aisladas. Qué lástima, no voy a estar. Bastante viento. Bueno, a mí me pasó eso. Yo me fui en medio del vendaval. Claro. Estuvo cerrada la ruta en aquel. Justo la abrieron para cuando. Un amigo mío fue a ver Linkin Park y se le voló el techo de una de las. Está haciendo su casa, se le voló el techo. Y le avisaron cuando estaba allá, casi antes del recital. Che, ¿podés volver? Porque. No, se voló el techo. Le avisaron que se le voló el techo por la alerta que hubo en las últimas semanas. Qué mala onda, mirá vos. Bueno, decíamos, tirábamos algo de Wizard al inicio, vamos a tirar algo como para cerrar un poco la historia. Esta es la pantalla que estaba detrás de los músicos, la tradicional, ya se podría decir, pantalla. Realmente era espectacular, porque Wizard está trabajando con unos diseños y unas animaciones bastante espaciales, y la W anda por todos lados. A medida que iban pasando los discos, los que se conocen con el color azul, bueno, se ponía ese color la pantalla, con algunos dibujos y naves que iban pasando por acá, por allá, por escenarios, algunos apocalípticos también, y así iban pasando los colores de los discos. Vamos a compartir otra de las canciones, que es justamente una de las cuales en donde tuvo una mención para algo de la Argentina, porque tuvo un guiño a Diego Armando Maradona en un momento, cuando hacía Punk and Brains. Es la canción que vamos a compartir ahora. They say I need some Rogaine to put in my hair. Work it out at the gym to fit my underwear. Oakley
jueves 26 de marzo de 1992, Armando Vidal, periodista, que en ese momento tenía 49 años, reveló en el Congreso de la Nación que un hombre que se había sentado en una banca no era diputado. Se trató del denominado diputrucho. Es que ese año, el entonces presidente Carlos Menem, con el apoyo de todos los peronistas, privatizó las empresas estatales. Ese día, debía votarse la privatización de gas del Estado, porque el día anterior, aunque hubo debate, el menemismo no tenía las manos suficientes para aprobarlo, solo restaba votar. Armando, desde el palco, notó, como de a poco, aparecían diputados en el recinto. En un momento, su compañero, Diego Mandaman, le señaló un nombre y le dijo, ese no es diputado. Armando bajó corriendo al recinto, encaró al hombre, le preguntó si era diputado, este lo negó, y solo dijo que le permitieron sentarse en la banca porque, supuestamente, estaba descompuesto. Otros diputados y asesores trataron de taparlo, pero Armando lo agarró fuerte del brazo. Se trataba de Juan Abraham Keenan, asesor de Samit, quien intentó votar como diputado. La noticia fue nacional, histórica. Armando escribió la nota para el diario Clarín y declaró ante la justicia. Una semana después, la privatización de gas del Estado fue aprobada. Nadie fue preso. Armando, un héroe. Juan, un impostor. She'll let you in her house if you come knocking late at night. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she hides. She'll let you in her car to go driving around. She'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart. Hable ahora antes que me duerma. Qué tremendo. ¿Perdón? Después de lo que estábamos compartiendo, estaba que me dormía, pero no porque tenga algo contra la canción, por supuesto. Ah, ya sé. Me salió a elegir este tema de Sprinting Secret Garden, salió la película. Claro, bueno, habíamos hablado. Habíamos hablado, como siempre, nos adelantábamos acá, por lo menos en cine, en música igual, a veces Sí. hemos adelantado bastante en algunas cosas. No tiene buenas críticas. No es que está mal hecha la película, pero no conjugó la cantidad de público que se esperaba. Apa. La explicación de alguien que sabe, que leí de cine, decía de que no estaba mal la idea, pero ese solo se circunscribe a Estados Unidos. No es un ícono mundial, no tuvo el éxito de la película que es Rocketman, la película de Elton John, el biopic de Elton John, no tuvo ese éxito. Y digamos, pero dijo que bueno, que estaba muy bien la actuación y demás cuestiones, pero bueno, no fue a nadie, El otro día estábamos hablando, no recuerdo, por el tema de las biopic, que en realidad no... Es como que está muy gastado el tema, se sabe mucho de los artistas, es muy difícil introducirse en un mundo donde ya se sabe bastante esas de esas personalidades. La de Amy Winehouse tampoco tuvo éxito. Una de las últimas que dicen que tuvo éxito más allá de la de Elton John es la
La de Robin Williams, que estuvo hecha de otra Está, forma. de otra forma, muy original. El Sí. director es muy bueno, ha hecho otras películas muy O sea, él interesantes. está, digamos, Robin Williams no está como, no es, digamos, no se buscó una persona, digamos, real, simplemente se buscó un chimpancé, un mono, digamos, en realidad para esa cosa de despersonalizar un poco, ¿no? Al personaje para que no entre en el terreno de la valoración, si es lindo, si no es lindo, si y de alguna manera se fijen en lo sustancial, en lo esencial, que a mí no me importa un carajo, pero bueno, hay gente que sí le importa. Claro. Y que dicen que es muy buena, o sea, por esto, ¿no? Pero cinematográficamente, en cuanto a la historia, el guión, más allá que tiene canciones y lo que sea, está bien hecha. Claro, claro. Está muy bien hecha, dijo, de hecho es muy original. Pero bueno, O sea, te puede o no te puede gustar, eso quería decir. el ¿no? artista, pero... Pero, o sea, y eso no va a cambiar tu forma de ver la cosa, digamos. Ah, y hay o una no verla. ya que hablamos de películas, lo digo después, pero viste, salió El beso de la mujer araña. Y no se enteró nadie, una versión nueva El beso con de la la mala mujer actriz araña. que es Jennifer López, que es malísima, para mí es malísima. Ella hace de la Mujer Araña. Exactamente, pero después lo vamos a comentar si querés. Cortito, muy mala. Todo muy lo que mala. sea La Jennifer hicieron López le interesa al fanático de Albito. a todos, en este estudio a todos. Ya sé por qué. Y también creo que a Cristian, al chileno, que está Yo creo que conectado. al chileno más todavía. Le mandamos un saludo. Cortemos con esta dulzura. Y vamos a lo que tenemos De Doors, que ir. éxito, dice, o sea, me parece que usted, ¿qué director había dicho? Oliver Stone. No es o sea, The Doors no es por Oliver Stone. No, Ah, no, él está hablando de las biopic. claro, les vaya. Eh, Esa sí está buena. Claro, Oliver Escuchate- Stone es el director y Val Kilmer el protagonista. Escuchate esto. Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. They said, slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep moving forward, never looking back, with a worn out hat and a 6-string strap. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. ¿Qué es esto? Eso es claramente IA, Exactamente, ¿por qué? Esta es la canción la que usted mencionaba hace un rato. Walk My Walk, Camina mi camino, Breaking Rust, Se supone que ese es el un artista. artista generado por IA. No, o sea, no sería artista en todo caso. Nah, no es artista. ¿Cómo le llamamos a los artistas que no son, o sea, que son de Un Gil que tenía tiempo y hizo esto, porque esto lo puede hacer cualquiera casi. Esto, porque está hecho en Zuno. las Creó buenas este- cosas que se pueden hacer es uno y hay algunos que hacen cualquier pavada, mira. Y bueno, esto llegó al número 1 de Billboard. Voy a leer el título de info, es engañoso. Esta es la canción creada con IA que se convirtió en número 1 de Billboard en Estados Unidos. ¿Se convirtió en número uno? Sí, pero no en el chat de Billboard necesariamente de country music, sino en lo que son las canciones que se pagan para poder descargar. Cosa que hace muy poca gente en realidad, porque para eso las escuchas gratis. Claro, por Y- supuesto. Esto me estoy basando en decir la fuente, Rick Beato, Sí, bueno, digamos un youtuber pero muy conocido, muy prestigioso. prestigioso, conocido Sobre de todo música. prestigioso, ¿no? Y quien explicó qué era lo que pasaba, dijo, en realidad todo el mundo, todas las noticias en Estados Unidos decían lo mismo, está número 1 en Billboard, la IA llegó, bla, 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 y en realidad no, estaba número 1 en las canciones descargadas de country music, descargadas en un formato específico que sale de 99 centavos. Hubo 3.000 descargas nomás. Y bueno, igual si es un billete. El $3.000. El trucho. Y está el muchacho este, no sé si pudiste ponerlo en la imagen. Sí, yo lo estoy ¿Vos viendo. lo estás viendo? Bueno, la voz es de un morocho, de un negro que canta, y la foto no tiene nada que ver. Es obvio que es IA, pero como la imagen no se concibe, no se conjuga, perdón, dicho,
no se conjuga para nada con Estamos la voz. en la época de los impostores, ¿verdad? O sea, por eso, lo por traje eso el nombre como de este programa. Exactamente, lo traje porque este es uno de los mejores ejemplos de impostores. Y hay que hacer justicia con algo. Mire, el otro día estaba leyendo que ha sido nominado uno de los integrantes de los Milli Vanilli, de los viejos Milli Vanilli, por primera vez. Vieron que a eso le sacaron el Grammy cuando detectaron que eran truchos. Claro. Esta historia yo creo que la gente lo sabe, ¿no? Lo que están escuchando al otro lado, porque es un embole tener que contarla de vuelta. Es un grupo que muy exitoso de finales de los Hay 80, una principios película, de los 90. salió una película que no la hemos comentado igual, este año. Ah, ¿salió este año? Salió una, creo que fue a comienzo de este año, yo no la alcancé a comentar, la tenía ahí ya la vamos a comentar. Fue el primer, me parece a mí, ¿no? El primer así caso tan más resonante de gente de la industria de la música que no eran ellos los que cantaban y que habían tenido un éxito tremendo con 2 o 3 discos y después recién se reveló que ellos no eran los originales, los que cantaban, sino que eran otros. Vendía la imagen que eran 2 negros de ojos claros. Claro, todo bonito y en realidad no eran ellos los que cantaban. Y le sacaron los premios que tenían. Les complicó la vida, uno de ellos se quitó la vida después. Exacto, bueno, y el que quedó es el que ahora está fue nominado para uno de los Grammy, o sea, es como que Increíble. siguió en el mundo de la música, pues persevera y triunfará, amigo. Increíble, ¿no? Y lo logró, o sea, Pero es increíble eso. tendría que buscar la nota, pero bueno, en realidad, mirá cómo se pero- puede pasar de impostor a... Ah, no, impostor. ¿no? Y encima, en este contexto, donde la IA, estamos atravesados por la IA y por todas las cosas que se hacen a través de esa herramienta. Y lo que dice la nota, bueno, esto es Breaking Bad, me sale Breaking Rust, es el artista, entre comillas, porque es la IA, que llegó al número 1. Cuando uno va realmente a la lista de Billboard de Country Music, el número 1 está Morgan Wallen, que es el hit, es el artista por demás, allá, el rey de reyes de allá, del último tiempo, Sí. de música country. Y él tiene, de los primeros 5, él tiene 3 temas en el top, para que tengas una idea. De los primeros 5, De los sí. primeros 5 Billboard. Y no aparece la IA. Y estamos hablando de millones de escuchas en Spotify y demás plataformas, en este caso. No en lo que es la IA, que solamente era la opción para comprar y descargarla y pagarla, cosa que hace muy poca gente, porque tuvo 3.000 descargas nomás. Claro. Y Rick Beato leía en el video de YouTube, leía a ver cuáles eran las críticas y todos puteaban a la IA porque decían, algunos no sabían que era IA, creyeron que era un artista nuevo. Mirá vos. Pero él qué decía acerca de lo que le parecía la música, o no hizo ningún tipo de comentario. No, dijo que era muy... La letra es muy cliché, yo la leí traducida, subtitulada, y es muy cliché, macho del sur, y no dice nada. La letra no tiene sentido. Está bien, pero ¿será que lo decimos con el, como se dice, el diario del lunes, es decir, a sabiendas de que es IA? No, pero si vos no sabés, por lo menos a mí, porque más o menos he escuchado algo de ese estilo, porque me llamó la atención nada más, aparte por alguna historia que tiene el country music, la música country de Estados Unidos, que es muy interesante, sobre todo la vida de los artistas. Y la letra es, sigue mi camino, yo hago lo que quiero, sigo las reglas, esas boludeces muy rebeldes, hecha panfletaria, así es la letra. Bueno, música country, ya desde Hank Williams para acá, o sea, igual he escuchado una Hank banda Williams. de cosas y en realidad... Otra biopic, Hank Williams. ¿Viene? No, esa biopic de Hank Williams ya se hizo. Pero no, ¿dónde está? La película se hizo, ¿sí? ¿En qué año? 4 o 5 años atrás, un poco más. ¿No ¿No la viste? ¿Qué Y está no en le fue- Netflix? La voy a buscar, no te digo, pero no está muy bien actuada. El actor que hace de Loki, de los superhéroes, hace de Hank Williams. Mira vos. Y acá estoy viendo, para cumplir con lo que estaba diciendo, para que me vean que no es Anata, Fab Morvan es el que obtuvo una nominación al Grammy 35 años después de la controversia Es increíble de eso. Emilio Vanilli. La noticia dice que obtuvo su primera nominación al Grammy desde que su premio y el del fallecido Rob Pilatus a Mejor Artista Nuevo fueron revocados hace más de 3 décadas. Entonces, el 7 de noviembre, es decir, hace poco, el ex integrante Emilio Vanilli recibió una nominación al Grammy al mejor audiolibro de narración y grabación de Mirá vos. narración por la lectura de sus memorias. ¿Sabes qué es verdad? La verdadera historia de los Emilio Vanilli. Bueno, no estaba cantando. No, pero qué Estaba bueno narrando. esa contraposición que ni siquiera lo habíamos hablado fuera del aire de un impostor como es la IA y este tipo que era impostor, entre comillas, pues ni siquiera usó la IA, obvio, porque no había. No, claro. Usaban otras voces, solamente la cara, y ahora logró lo impensado. ¿Usted recuerda de qué nacionalidad eran los Emilio Vanilli? No, Alemanes. mirá, eso iba a decir. Era- No, iba a decir que Era sueco, todo alemán. sospechoso, pero no, era así. Raro igual, ¿no? Sí.
Eran dos Rudiger. Muy raro. Pero bueno, para inocular esta música asquerosa de IA que estamos escuchando y que traje solamente para mostrar un ejemplo de impostores, que siempre hemos dado. Exacto, está lleno de impostores. el Está mundo. lleno de impostores. Tiene que saber usted que sale a su casa y está lleno de impostores. Elegí, ponelo un toque y lo vamos, mándalo. Escucha, ¿te acordás que pusimos este tema? Sí, está bueno. De Sinners. Claro, sí, sí. De la película. De la película, esta versión que va subiendo cada vez más intensidad y va cambiando el ritmo en una escena muy particular de la película que recomiendo la vean. Es Sí, muy recomendable muy la buena película. insisto, Tiene excelentes una de las- críticas. Tiene. Una de las películas De las del año, sí. Una de las películas del año. Déjalo nomás ahorita. I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. Somebody take me in your arms tonight. Well, alright. Somebody take me in your arms tonight. Yeah, yeah. Somebody take me in your arms tonight. Somebody take me in your arms tonight. All right. Somebody take me in your arms tonight. Oh. Somebody take me. I hope you can stand it all. When I'm out here, getting freaks at all. See, I'm full of the blues, holy water too. I know the truth hurts, so I lied to you. So preacher, speak your word. I know the truth hurts, yes I lied to you. I love you, I love you.
Héroes. Un programa que no está hecho con amor, sino con música. Mundial. Arranca el genio. Arranca. Me sonaba al relato de Víctor Hugo. Exacto. Bueno, la recomendada, esta es la del año, ¿no? Vio que estamos entrando en un terreno de cierre ya de balance. Tendría que hacer para el último programa, que todavía estamos determinando cuál va a ser, aunque más o menos hay una... No sé si hay consenso, ojo. Ojo. Usted no venga si quiere. Lobito se ríe, Rodrigo igual, se hace el boludo el Rodrigo. Rodrigo va a votar lo que yo diga, porque si no... Pero, mira, dice que sí. Y lo que pasa es que desde que puede comprar armas libremente, Tony, vas a extorsionar a media en cooperativa. este país, un país libre, yo puedo salir de acá y comprarme una automática y amenazarlos. También yo, antes que lo haga usted. Claro. Así que tenga cuidado. Eso es verdad, puede hacerlo cualquiera. Porque del lugar que menos se lo espera puede venir. Increíble, ¿no? La venta libre de arma automática es libertad. ¿Cómo le gustó eso? Tiene una sonrisa No, me da maquiavélica. risa. No, me río porque me acuerdo de lo primero que se me viene a la cabeza, te juro, Sí. es Bowling for Columbine. Está bien. Sí. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Bueno, o tantos documentales de Michael Moore, ¿no? Hablando de eso. Sí, exacto. Bueno. ¿Eso qué? Mire, estamos escuchando algo interesante que va en línea con lo que había pasado hace un ratito más Tony. Digo en línea porque, claro, a ver, Blackberry Smoke, una banda del sur de los Estados Unidos. Bien, seguimos con la misma tesitura de Ponele Estados pausa. Unidos. Hace 2 días acaba de sacar un par de canciones en vivo y que tiene una explicación muy interesante, o sea, lo que acaba de pasar, porque esta banda, digamos, ha rendido un tributo hoy no, en estos días, al guitarrista, de Lionel Skinner, fallecido hace algunos años atrás, a Gori, no me sale el apellido. Bueno, la familia de él, y se ve en el video al comenzar nada más esta presentación de en vivo de Blackberry Smoke, la familia del ex guitarrista de Lionel Skinner, uno de los sobrevivientes de ese avión que del cayó, avión que, claro, eso iba así. y que, bueno, nada, dejó prácticamente desintegrada la banda, porque quedaron 2-3 integrantes, no más que eso, eran varios más, y muchos importantes. Bueno, nada, la familia, las hijas y la esposa de Gori, bueno, le dio al cantante de Blackberry Smoke la guitarra, le ofreció la guitarra. Yo no sé hasta qué punto, porque esto es reciente, ¿no? Sí. Si es que se la dan o es que digamos, si es que se la regalan o se la dan para que toque simbólicamente, solamente para que todos después la guardan. Exacto. Pero no parecería que fuera así, porque explica el cantante de Blackberry Smoke cuando van a hacer las canciones en vivo que ellos nunca, esta barra Blackberry, que es una de las más consideradas del sur de Estados Unidos, que tiene más de 30 años casi de trayectoria, nunca dice habían hecho ni Freebird ni Tuesday Gone de Lionel Skinner, porque para ellos son canciones sagradas y que nunca lo habían hecho. Pero la familia, como le regaló la guitarra, la icónica guitarra, una Gibson, que utilizaba Roy, que murió hace 6-7 años, el sonido de la viola es el sonido de esas canciones, de Freebird y Tuesday Gone, con las que se grabaron esas canciones. Por lo tanto, tiene esa cosa mística, digamos, la presentación de Blackberry Smoke hace, un tiempo atrás, pero hace 2 días se subió a YouTube. Y yo agradezco al algoritmo que, viste, es como un regalo de fin de año. Mirá, vos te portaste bien, Cacho, entonces te vamos a tirar Blackberry Smoke. Esto, mirá, que salió recién. Yo me sentí como, qué grande, no me tiró reggaetón. O sea, hice las cosas bien, Tony. Si usted al algoritmo lo trata bien, el algoritmo le devuelve cosas buenas. A veces te mandan alguna cosa. A veces te mandan alguna cosa que nada que... Porque a mí me ha parecido. Porque te quieren hacer pisar el palito. Cada cosa me ha parecido, pero bueno. Entonces, dale, soltá el play nomás, hacen un enganchadito, vamos a escuchar un poco nada más, pero son 2 canciones icónicas, legendarias, que todos amamos. Freebird, digamos, ahí está. Y ahí suenan los primeros acordes de ese clásico del rock universal. Y mira cómo hace el jueguito con la viola. Ahí está, ¿ves? Mirá. Hace igualito el jueguito. Qué bueno. Y ahí suena Freebird, Blackberry Smoke.
If I leave here tomorrow, would you still remember me? I must be traveling on. There's too many places I've got to see. If I stay here with you, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now. How about you? And the birds you cannot change. Oh, and the birds you cannot change. And the birds you cannot Qué temazo, Qué loco. tremendo, ¿eh? Nada, pero cortamos con Freebird. En realidad nos queda para otro momento. Vamos a tirar Tutti y Gone porque en realidad viene la parte más larga ahora. Decíamos Blackberry Smoke, banda de Atlanta, de Estados Unidos, que, bueno, nada, cuyo cantante y guitarrista recibió en manos de la familia de Gary Rossington, el guitarrista, uno de los guitarristas de Lynyrd Skynyrd, de los originales Lynyrd Skynyrd, este obsequio, ¿no? La guitarra, ni más ni menos que con ese sonido que compartimos de fondo, que es identitario de lo que fue los 70, lo que fueron esas canciones tan maravillosas que todavía siguen alumbrando, de alguna manera, al rock de los Estados Unidos. Y no es IA, ¿eh? Y no es IA, esto es. Qué increíble. Y Blackberry Smoke es una banda de la que yo llegué por el Ruso Berea, mira. Ah, mira. Hace unos años atrás, él la mencionó como una... Escúchela, que le gusta el rock del sur de Estados Unidos. Bueno, tiraba una recomendación. Así que no solamente le agradezco a YouTube, primero que nada le agradezco al Ruso Berea por ser como es. Aparte. Y nos vamos a la pausa con esto. Ya viene algo que está relacionado con el cine. Y digo algo, ya pasó el terror. Ya fue. Ya pueden salir de sus cuevas. Tony, no los vas a seguir asustando, pero también lo vas a inquietar seguramente con algunas de sus recomendaciones. Ya venimos. Tuesday's gone with the wind. My baby's gone with the wind. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar
Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Querés formarte en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel? Ya están abiertas las inscripciones para el curso de cosmetología online, con encuentros presenciales cada mes en la ciudad. También, como profesional dermatocosmiatra, pongo a tu disposición mi agenda de turnos para una atención personalizada y profesional. Súmate a esta propuesta que combina formación práctica y cuidado de la piel en un solo lugar. Encontranos en Instagram como @estudio_by_lapepaskin.ok y comenzá hoy mismo tu camino en la cosmetología. Triskel Terapias Alternativas. Sanación energética y equilibrio integral del ser. Péndulo hebreo cabalístico, detecta, libera y protege bloqueos energéticos, trabajos de magia, larvas, miasmas y posesión. Damiana terapia vibracional con cristales y simbología sagrada. Armoniza tu cuerpo físico, emocional y espiritual. Flores de Bach, esencias naturales que equilibran tus emociones. Tratamientos para ansiedad, estrés, duelos, pánico y más, cura de empacho, hígado y ojeadura. Trabajos a distancia. Turnos al 2966504334. Búscanos en las redes como Triskel Terapias Alternativas. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Advertencia. Tony no es especialista ni crítico de cine. Claudio Vidal gestión. Auspicia este programa. Jamás. Volvamos a la realidad. O a irse a la realidad por medio del cine, porque vamos a hablar de... Yo pensaba que me iba a hablar de los que están clasificados para el Mundial. Ese es un buen tema, pero vos todo se te ocurre cuando estamos al aire. Eso lo... no sé por qué. No, porque todas las acabo de buenas verlo- ideas a Cacho se le ocurren al aire, nunca Acabo de fuera. verlo en redes sociales. Sí, sí. Mire, tome. Pero antes... ¿O querés el termo igual? Estábamos hablando de la... Algún momento vamos a hacer... Perdón. Sí. Usted tiene que arrepentirse de lo que dice Chileno. Para ser bien clarito, ¿eh? ¿Qué dije? Cristian Santana. ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué? ¿Con qué mente? Hicimos lo que hicimos recién, ese sketch, ese gag. Ah. Y mandó una bolsa de dinero. Así. Ah. Miralo. Mirá vos. Oh. Con las nuevas leyes migratorias yo no me Está haría rápido para eso, pero para otras cosas. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Pero al por chileno, supuesto. alias chileno, Cristian González Santana. Un caluroso abrazo a esta hora de la noche. Está lloviznando afuera. Exacto. No hay viento. Una noche bastante rara, no parece Río Gallego para mí, sinceramente. Usted porque ya está con un pie en el avión. No lo digo por eso. Usted está contento por eso, ¿no? No. Ahora el viaje siempre que le vengo espera... contento al programa, yo siempre vengo contento.
En general, sí. Sí. 90% de las veces. ¿Eso lo sabe su familia? No, pero no tiene por qué. No hay necesidad. 14 grados 5, lluvia débil, nublado, dice. Pero ese clima es la temperatura de la 21. Todavía no se actualizó de la hora 22. Estamos hablando, no vamos a hablar de las biopic, como se dice, o de películas que tienen que ver con historias. Voy a dar dos a Rodri para que... Sí, dale 2 matas, si queda piola. ¿Cómo que? ¿Por qué le dice así? Porque está comiendo galleta. Pero está bien, y tiene que bajar. Me distrae. Encima son clásicas, tradicionales de nuestra época. Exacto. La galleta que está comiendo. La galleta que está comiendo. I Saw the Light, la historia de Hank Williams. La voy a ver, ¿dónde está? No está en ningún servicio. No está. Ningún servicio. Vas a tener que. Yo te la puedo conseguir fácilmente, te digo. Te digo dónde descargarla. ¿Y por qué no se dedica al negocio ese ahora que.? Ya no, eso se hacía antes, ya no. Ah, ya no estuvo vinculado en algún momento. Tom Hiddleston es el actor, es muy buena la película. Dura 2 horas 3 minutos, te digo. Y tuvo muy buenas críticas. Está muy bien rankeada. El muchacho, el actor, tuvo que aprender a tocar la guitarra, creo que sabía algo. Es medio bailarín encima el actor. Viene por lo menos del mundo del espectáculo, no es... dígame si es así el tema. Es una figura en Kenkle, digamos, bien flaca, con un sombrerito que lo acompaña casi siempre. Bueno, Tom Hiddleston, el actor, mide casi 2 metros, es flaquito. Sí, bueno, Hank Williams era... Hank Williams es muy parecido. Después sí que googlear la foto del actor y de cómo está personificado y demás, y el verdadero vas a ver que es muy parecido. Bien. Pero no vamos a hablar de eso. No, pero ya habló igual. Ya he hablado. Vamos a hacer una mezcla, tenemos hoy de recomendaciones, de cuestiones que ya se han estrenado y que se van a estrenar en servicios de streaming. Bien. No vamos a hablar del cine. Se va a adelantar. Yo te voy a ser sincero, yo vi la lista de lo que se iba a estrenar en el cine y dije no inspiraba. Confía mucho en sus... No había nada que valga la pena, sinceramente. Está bien. Muy pocas cosas no... Nosotros confiamos en usted porque ha dado, digamos, muestras acabadas, sobradas de que tiene mucho criterio. Ahí vamos con la primera, Rodrigo. Hay una remake, se estrena una remake de una película que no sé si la viste, yo sé que Lobito la vio. Por ejemplo... ¿Los invitás a entrar? La mano que mece la cuna. Y salió una nueva versión, ¿viste la original? Bien, la veo así. Esta es una reversión de una película del año 92. Se puede ver en Disney. Qué bonito animalito. Qué bonito animalito. Es una historia... imagino que respetan lo que es la película original. Esta todavía no la vi, se puede ver en Disney. El argumento de la película, de la original, del 92, que trabaja Rebecca de Mornay, una rubia muy conocida, ya hizo una señal, Vito, que no podemos imitar, pero... Igualar jamás, claro. Una madre, el argumento simple, como te lo dice, una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Vos decís, bueno, ya lo vi esto. Sí, todos los días hay algo raro. Claro. Siempre se fijan mucho las niñeras, pero ¿y qué? Claro, el tema es que... ¿Qué es una alienígena? No, porque no es ciencia ficción, es más drama. En esta nueva versión entiendo yo... ¿Cómo dijo que se llama? Yo por el nombre lo puedo sacar. Puedo sacar el argumento por el nombre si está bien planteado el título. La mano que mece la cuna. No lo voy a sacar. Encima la traducción es igual en español que en inglés. O sea, no le cambiaron. Claro, no le dijeron la niñera asesina. No, bueno, mis poderes todavía están en desarrollo. La niñera rubia. O sea, no puedo, no llego a tanto. O todavía. Drama de familia, ¿viste esos nombres de novela? No. El argumento original, por lo menos del 92, voy a spoilerlo porque es del 92, no importa. Esta es similar al argumento, yo calculo que le habrán dado alguna vuelta de tuerca. Es de que una mujer pierde a su familia, o por lo menos se somete un familiar suyo a una operación, tiene un accidente. Está bien. Resulta que quien tiene el accidente es que no tuvo la culpa, pero digamos, quien tiene el accidente es esta familia donde ella se hace pasar por niñera para vengarse de la muerte de ese accidente. Quien mató a su marido es... Sí, vos sabés que creo que la vi.
es muy conocida, es un clásico de hecho, es un clásico. Y esta nueva versión no tiene malas críticas, tiene actrices muy conocidas, Maika Monroe, que es, ya lo hemos nombrado. Ya le digo que no le va a ir bien. Y lo que pasa que hay como ya lo hemos dicho acá, hay falta de ideas en Hollywood bastantes. y medio como que las remakes ya cansaron, pero dicen que esta por lo menos entretiene. Y yo qué sé, el que no vio yo recomiendo ver siempre la original y después la... Pero un proceso que manda más horas. Usted tiene tiempo pero hay gente Era que otro no. mundo, 1992. Sí, claro, sí. Bueno, pero puede ser que esté orientada también en esa época la remake. No, es actual. Es actual. Es actual. En el 92 al 2025 cambió, pero todo. Todo. Sí, pero ni más ni menos que la telefonía celular igual cambia todo. O sea, o cambiaría los argumentos. Cambia un montón de cosas. Esa, para ver, ahí está... Esa es una recomendada, entonces. Sí, recomendado para que le echen una mirada. También ahí te pasé, Rodrigo, el tráiler de La mano que me hace la cuna del 92. Sí, ya la pasó, yo lo doy fe. Y miren las dos. Una de las actrices que trabaja en... Dice, me encanta La mano que mece la cuna. Auspicia Plan Cunita. Ojo que eso terminó una causa... No importa, auspicia. Ojo que eso terminó con gente complicada como pero en estos tiempos todo se arregla. Como la exgobernadora. Estamos en la época de la que todo se arregla. Alicia. Me olvidé de lo que pasó. Y la diputada, pero no sé en qué quedó la causa. Actual diputada Rocío García. Exacto. Actúa Madeleine Sima en la versión del 92. ¿Quién es Madeleine Sima? ¿Quién es Madeleine Sima? Por ahí hay alguno que el nombre le suene porque trabajó en La Niñera. Ah, La Niñera, la famosa serie la original, televisiva. no la boludez que hicieron en Argentina. O sea que la original para usted es buena. Y sí. A mí no me llama, pero era original, La Niñera. Que la actriz de La Niñera, la principal, es la que lideró, dicho sea de paso, todo tiene que ver con todo, la huelga de actores, que se sumó a la huelga de guionistas que hubo en ¿Me puede Estados recordar Unidos. el nombre? Fran Drescher. Drescher. Que la voz original tiene una voz así bastante horrible y molestosa. Se ve que tenía sueños húmedos, Lobo, con ella. Ah, mira. ¿Sí? Ay, lo admite así totalmente Sueños, con impunidad. Mirá vos. ya tiene sueños de humedad. Mirá vos. No tenía bien Dirigida por Eduardo Lobo Witt. No quiero andar más en el tema. Así que péguenle una mirada. Está en Disney, el que tenga Disney. Vos tenés Apple si no que sos millonario. ¿Cómo se llama la hora que ya no es más Magis? Tiene un otro nombre, Magis, pero yo ni lo uso, sinceramente. ¿Mal qué hace? En serio, porque de otra... Super, con X. Super, mira, es ilegal eso, La mano que mece la cuna, ¿no? Vamos a buscarla ya mismo, si me da un segundo. ¿Por qué no buscarla de Han Williams igual? Siga. Qué boludo. Sí. Exacto. Tiene razón. Usted lo ha dicho. I saw the light. No acepto que me contradiga. Qué boludo. ¿Viste? Bueno, en Films. Vamos a Films. Entonces vamos a ver si está en lo que era Magis TV hasta hace un tiempo. Porque acá nosotros tenemos todo, lo oficial y lo que no es oficial. Dígame, La mano que mece la cuna. Vamos con esa primero. La mano que mece la cuna. ¿Está? A ver, ya le digo. Deme un segundo. La mano que mece la cuna. Pero está la original, me parece, che. Bueno, mirala igual. ¿La viste al final o no te acordaste? No. Sí, me acordé del argumento. 1992, drama thriller, después de que su humillado esposo se suicida, una amargada viuda embarazada pierde a su hijo y se embarca... Se suicida, no fue el accidente, claro, se suicida. En una y le echa la culpa a esa familia. Y dice acá, dígale a Tony que el director es Curtis Hanson. Curtis Hanson, que dirigió... ¿Sabés qué película dirigió Curtis Hanson? No. 8 Mile, la película de Eminem. Mirá vos. Sí, muy buen director, murió en el 2016. Un tipo que no me gusta, Eminem, mirá. ¿Algo más que quiero hablar que no me guste? No, pero la excusa... Perdón, ¿cómo se llama la de Han Williams? I saw the light. Pero en castellano, digo. Es que en castellano le pusieron... ¿cómo dijiste? I saw the light. Saw sería... Saw. Sí. Saw con W. Sí, claro. ¿Y después? Light es L-I-G-H-T. Light, sí, de luz. Claro. ¿Y qué más? I saw light. I saw the light. D. D. T-H. Sepan disculpar, pero estamos haciendo todo al aire.
Son 10 años, tiene que estar. Acá está, mirá vos. ¿Está? Bueno, ahí Está vos. viste, de nada, Cacho. Gracias totales. Ya la tengo para ver en El que la quiera ver lo que era está Magis. promoviendo la legalidad, como siempre, este programa. No, pero bueno, para llegar a tenerlo tienen que hacer una maniobra, tampoco es que Sí, tan no, fácil. tampoco es tan fácil. Bueno, todo esto tiene una excusa, porque nosotros hablamos de cine, tratamos de intentar hablar desde afuera, humildemente, de algo para poner música. Exacto, esa es la excusa. Y hay un tema ¿Cuál? que sale en la en la película, en esta, que es de Ramones. Mirá vos, qué grande, Tony, trajiste un Es buen de tema. Ramones. ¿Cuál, che? She Talks to Rainbow. Mirá. Es de Ramones. Me llamó la atención, no me acordaba. Mándalo. She's a little lost girl in her own little world. She looks so happy, but she seems so sad. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She's a little lost girl in her own little world. I'd like to help her, I'd like to try. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees, she don't talk to me. Talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. Don't talk to me. You know she drives me out of my mind, you know she drives me out of my head, you know she drives me out of my mind, you know she drives me out of my head. She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees, she don't talk to me. Talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. She's a little lost girl in her own little world. She looks so helpless, she looks so sad. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She's a little lost girl in her own little world. I like to help her, I like to try. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees, she talks to bees, she don't talk to me. Talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. She don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. She Talks to Rainbow. Perdón mi inglés. No, disculpas aceptadas, dice. Bien, Ramones, La Sí. mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna es la... Es la cancioncita institucional. Impostores. Auspicia. Recomienda que pirateen películas. Nadie se va a enojar por eso, sí. ¿Eh? Digo, hay gente que se enoja igual. Un grupo selecto de gente que privilegiada, diría yo que sí. Sí, bueno. Y aún así la gente privilegiada, pero no sé por qué, tiene esas cosas. ¿Vieron? Tiene esa cosa de querer piratear igual. También, raro, ¿no? Debe ser que se sienten que están haciendo algo... Algo mal. Sí. Algo mal. La segunda recomendación, vamos a Netflix. Primero fue Disney, ahora vamos a Netflix. Hay una docuserie que se estrena Sí, hoy. perdón, está en Adiós Amigos. Está en Adiós Amigos, perfecto. Esa era la duda Existencial. existencial de dónde salía el tema de Ramones.
Se estrenó hoy, supuestamente, no me fijé yo en Netflix, se estrenó hoy 50 segundos del caso Fernández Báez Sosa. Bueno, estuvo muy conversada durante la semana, se habló mucho de esa. De un hecho, caso muy resonante. Tremendo, porque el padre de quien le asesta el golpe mortal, uno de los golpes mortales a Fernando Báez Sosa, habló, le hicieron una nota. Dicen que habla en el documental. El padre de... Sí, acá dice. El padre de Pertossi, del rugby, sí, que le golpearon que al muchos chico. confundían con Pertusi. Claro, exactamente. Esto fue en enero de 2020. Exacto, justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia, y hay que decir, bueno, la mayoría conoce, bueno, a la salida de un boliche, lo agarran, lo patean, lo matan a golpes. Exacto, pibes que jugaban al rugby. Exactamente. Fernando Báez Sosa les agarró el relato del papá de Pertossi, uno de los rugby, al recordar cómo se enteró del crimen. Y la nota, esto fue obviamente en Villa Gesell, viene, esta semana hubo mucho movimiento en cuanto a esta nota porque salía el documental que hoy se estrena en Netflix. Está interesante ver otra visión porque son producciones, en general trabajan con gente de acá, pero muchos son de afuera. Y como venir de afuera es tener otra mirada, está bueno que lo vea alguien de afuera, no tiene mira que está inmerso en lo que es, dentro de lo que es la noticia y todo lo que pasó y todo lo que conllevó el juicio y demás, y que ya terminó con 15 años de cárcel a casi todos los implicados, ¿no? Dice que ya está en Netflix. Lobo. Sí, hoy se estrenaba. Yo diría que le peguen una ojeada. Porque los True Crime, en cuanto a docuseries, son muy buenas. Generalmente hay que ser muy malo para hacer una mala serie de un caso tan resonante. No, sí, y que está tan... se suma a otros que ya hizo Netflix que son buenos, como el caso de la muerte del fiscal Nisman. Y son cercanos en la memoria de la gente. Exacto. No solamente por la brutalidad, sino también porque justo fue momentos antes o un mes antes de lo de la pandemia, en realidad, cuando vino toda la secuencia del aislamiento y demás, hasta 2-3 días antes no se hablaba de otra cosa que no fuera del caso Báez Sosa. Y en realidad, si algo que la pandemia sirvió a estos pibes que estuvieron metidos en esa noche tan violenta y brutal, es que en realidad la pandemia, hizo que se escondiera un poco, no escondiera, porque lógicamente la actualidad mandaba y había que hablar de la pandemia, pero hasta ese momento no había otra cosa en los medios de comunicación que no fuera lo que pasaba con estos muchachos que habían pasado de ser de transitar irónicamente ciertos periodos o lavarse las manos, no decir nada, actuar en bloque, pasó a convertirse, Y recordemos que hubo que quisieron implicar a un pibe que alcanzó a estar en cana unos días. Exacto, que después salió que descubrieron que no tenía nada que ver, tenía nada y que lo había ver. mandado en cana, él, todo. O sea, no les importó nada. No. Y después, como todos los seres humanos, como todo ser humano, sobre todo cuando son jóvenes, en algún momento flaquean, algunos, otros seguirán con su historia encima, dirán no tengo nada que ver cuando han sido parte igual de algo. Obviamente que no todos tienen la misma responsabilidad, esto está clarísimo, pero sí que hay un componente ahí agravado para todos por igual, y sobre todo para quienes terminaron quitándole la vida, digamos, a este jovencito. Las condenas confirmadas por la justicia fue el año pasado, cómo pasa el tiempo, fue el año pasado, claro, el juicio me había olvidado. Y relativamente, tardó bastante igual. Sí, claro, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, fueron condenados a prisión de 5 años a prisión perpetua y de 3 a 15 años para Ayrton Violás, Blas Sinali y el otro Lucas Pertossi. Porque hay Luciano Pertossi también y Ciro Pertossi, son 3, por homicidio grabado. Están en la alcaldía de Melchor Romer, no sé si los han cambiado o no. Hasta hace poco hubo una noticia de que habían pedido. Sí, el traslado. El traslado, sí. Creo que se le habían negado esa posibilidad. Acá apuntaba Lobo en el marco de todo esto que tiene que ver con el cine, lo del Frankenstein de Benicio del Toro. Sí, Frankenstein de Benicio del Toro está en Netflix también. Hay gente que ha hablado. Ahí está muy dividida Sí, hay gente que ha hablado. Benicio del Toro es Guillermo del Toro, no Benicio del Toro, perdón. Guillermo del Toro. Benicio del Toro es el actor. Sí. Guillermo del Toro es el director. Claro. Guille del Toro. Te equivocaste. Te equivocaste, ves que Lobo, por eso vos estás ahí, yo acá. Claro, debe ser eso, ¿no? Pero no, yo
Sí, está claramente, ahí está, vio cómo así se arreglan las cosas en la radio. No va a poder hablar Tony en lo que resta de... Ahí está, esto no es para caliente. No, sí, está. Es censura, mirá, no, por eso es un... Va y viene. Veo que lo entienden, se entienden, Hay que llevarse bien con el lobo, sí. No, pero hablando en serio, está dividida la crítica de Frankenstein. De Frankenstein. Porque... Otra grieta, como si no faltaran... Sí, bueno, es una mini grieta. Tampoco es una gran cosa, pero claro, porque la mayoría cree que, o como que se vendió al comienzo, no lo vendió el director Guillermo del Toro, sino que el marketing era como, parecía una película de terror, aunque más allá de que la historia es una metáfora y no es terror, pero tiene algo de terror algunas de las versiones de películas históricas, sí. Y en realidad es un drama, y es una historia de humor, de amor y humanidad. Es eso. Pero la crítica, de los críticos que yo vi, algunos dicen que sí, es una obra maestra en cuanto a imagen, fotografía y demás, y hay otros que dicen que es solo eso y la historia no llama la atención. Así que no sé. La historia está muy modificada. Yo no la vi encima. Porque... Está bien, pero ¿qué se ha dicho? No, sí, es la clásica historia, sí, tiene una vuelta de tuerca, obviamente, mínima. Y Frankenstein tiene que tener una vuelta de tuerca. Sobre todo en el cuello. Claro. O sea, por lo menos la original. Es el Frankenstein de nuestra generación. Porque exacto, sí. Que en realidad no era nuestra generación. Los purretes como Rodrigo no saben de qué estamos hablando. Y no, sí, no, pero yo calculo que el Frankenstein ese lo habrán visto en YouTube. Con el tornillo acá, la tuerca en el sí, herrumbrado por todos lados. A esta altura debe estar en los galpones acá de ICF. Ese Frankenstein. Bueno, ahora salió uno nuevo, así que no sé. En IMDb tiene una valoración de 7.6, la de Frankenstein, que es bastante alto, te digo, para una película de estas. 7.6. Es bastante alto. Y el actor es Oscar Isaac, que es latino. Y Jacob Elordi, que es el que hace Frankenstein, es un actor en ascenso, bastante conocido. Mide 2 metros el flaco. Por eso hace. Por eso es en ascenso. Aparte por eso está en ascenso. Por eso está en ascenso. Y es buen actor. Y por lo menos los efectos y maquillaje dicen que está muy bien. Veremos, no sé. Está bien, o sea, lo que te está diciendo es que no tiene nada que ver la altura con la actuación. Eso es lo que me está diciendo en el fondo. Y no. O sea. Si no habrían Dustin Hoffman y Danny DeVito. Claro, exacto. Tiene razón, sí. Es así. Íconos del cine. Exacto. Y yo estoy tratando de entender, ¿no? O sea, a ver, musicalmente, ¿cómo? Sí, porque nos fuimos por las ramas. Y estábamos hablando de 50 segundos del caso de Fernández Vaz, una docuserie complicada, y nos fuimos a Frankenstein, pero está bien. Frankenstein está en Netflix, la pueden ver igual. Está, perfecto. Pero, ¿por dónde viene la música? ¿Por el lado del documental? No. Ese año, justo en 2020, The Strokes sacó un disco. Se publicó al mes de lo que fue antes de la pandemia. Mira, un mes antes de que empiece la cuarentena en Argentina salió el disco de Strokes. Bueno. 18 de febrero. Y sacó con este tema... El que sí, que tiene es como Technicolor el video. El video de Bad Decisions.
The Strokes. Las líneas. No, es impresionante. Malas decisiones. ¿Sabe que estaba pensando? Off the record estaba hablando de algunas cosas de libros. Yo me encontré en el Ateneo también, por ejemplo, en Buenos Aires, con esta cosa, viste, cuando hace años atrás no se veía tanta literatura o tantos libros sobre música, sobre rock sobre todo. Y hoy es como un espacio común. Está bien, el Ateneo es turístico, tiene un montón de cosas, discos también tiene. El lugar es muy emblemático, simbólico. Era el Teatro Espléndido en su momento, ahí anduvo Carlos Gardel, entre otros, digamos. Pero me sorprende eso, que también se ve en otros lugares, en ferias, incluso yo les comentaba, estuve en Parque Rivadavia, estuve en Parque Centenario también, hay mucha literatura, muchos discos también por allí. La cantidad de libros que se consiguen que tienen que ver con la música, desde biografías hasta, de rock sobre todo, ¿no? Sí. Desde biografías hasta, no sé, cómo comenzó todo, o por ejemplo las sustancias, las drogas en el rock nacional, las drogas y así, ¿no? Es impresionante cómo se ha convertido en un género, prácticamente eso. Claro. Hay uno de Eduardo de la Puente, nunca me acuerdo el nombre, lo tenía hace muchos años salió, contaba toda la historia del rock y el contexto, un libro enorme. Yo vi una versión grande. Sí, ha sido muy comentado en su momento, uno de los, digamos, en la época de los 90 fue uno Fines de los 90 lo sacó. Sí, llegaba hasta La Renga y Los Caballeros de la Quema. Pero hay un montón de gente que en realidad ha hecho cosas históricamente, digamos, ¿no? O sea, grandes periodistas, digamos, que se han enfocado algunos en bandas, como Sergio Marchi, por ejemplo, Fernando Rosso, un montón de autores que son muy, muy conocidos. Me pongo de pie con Rosso. Así que bueno, nada, eso. Pero no, me llamó la atención eso. O será que le presté mucha atención, en todo caso, a eso, que es un género ya de por sí. Y está bueno para explorarlo, aquellos que, sobre todo están en Buenos Aires, que tienen ahí todo como para hacer algo con eso. No le quise quitar tiempo, ¿no? Pero amerita y está perfecto. No me interrumpiste para hablar de una boludez, sino de algo importante, así que está bien. Lleno de yanquis ahí, qué impresionante. ¿En Buenos Aires? En el Ateneo. ¿En el Ateneo? Ese día me sorprendí, mi hija me decía, no, mira. Y nos invadieron hace años ya, igual. Medio como que te acordaste tarde. No, pero lleno, muy lleno. El tema del precio de los libros es otro que podemos hablar aparte, pero no vamos a extender demasiado. No, los discos ni hablar. Yo vi uno de los Kings, 110 lucas. Está bien, tenemos 4 en 1. Hablando en serio, tenemos una noticia de último momento importante. No me jodas. No, en serio, de gobierno. Acaban de mandarlo por precio. ¿Provincia o nacional? Provincia. Poneme una placa. Le damos tiempo. Lobito, pero te lo dije hace 2 horas. No, mentira. Sí, de último momento, hace 2 horas. Ponete un último momento. Ponete una placa, Rodrigo. No, mentira. Quería dirigir. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, siempre quise hacerlo. Último momento. Debido a la situación de alerta meteorológica vigente, no me va a venir comunicada por Protección Civil, el Consejo Provincial de Educación informa la suspensión de clases durante todo el día de mañana viernes en estas localidades. ¿Cuáles? Los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas. Estamos hablando de la cordillera norte, sur. El Chaltén. Vamos para el sur, digo, ¿no? Chaltén también. 3 Lagos. 3 Lagos, y Gobernador Gregores. Esta medida se toma con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias y el personal escolar ante las condiciones climáticas adversas. Y dígame, ¿tiene alguna novedad de Río Gallegos? ¿Qué lugar no se habita actualmente? No, pero esto es noticia. Porque sí que es noticia, por supuesto. No somos la capital solamente. Santa Cruz no es solo Río Gallegos. No, ya lo sé, somos... deberíamos ser un poquito más federales. No, porque hay que recordar que hay por lo menos la alerta amarilla que está pronosticada para mañana... Es por fuertes vientos. Alcanza, hay que decir que toda la provincia está en alerta, una parte está en alerta amarilla y la parte de alerta naranja es en donde la sección, el oeste de la provincia, cordillera, es donde se han suspendido las clases. Noroeste sería en este caso. Noroeste, también un poco, también el centro, ¿no? Exactamente. Esto lo acaba de mandar el gobierno provincial. Muy bien. Lo dijimos primero que todos. Incluso le ganamos a la web de Nuevo Día. Mire usted, qué rapidez que tenemos. Bueno, está. El gobierno de provincia sigue trabajando para que usted no se haga problema. Mañana no concurra a los establecimientos educativos, pues el gobierno de la provincia, a través del área de protección civil, hay que decir que mañana determinó la suspensión. Mañana hay paritaria docente.
Se retoma. Se retoma después del cuarto a intermedio. las 8 de la mañana. Río Gallegos. No, pero qué temprano. No me hagas esa seña, no me hagas el compadrito, porque no es mi culpa. Yo no decidí el horario. Miguel del Pla, saludo para Miguel, ya de tempranito lo tiene. Pero están que sacar. acostumbrados. Sí, no, 8 de la mañana empieza y se va a extender porque... y ahí hacemos un paréntesis del cine porque somos periodistas y siempre hablamos de noticias. Yo sabía que había vuelto y era algo, y no me acordaba qué era. Estábamos hablando de cine. cine. Estoy de vacaciones yo. Claro. Está bien, sí, era periodista, menos mal que me lo recordó. Bueno. ¿Qué pasó? No, de que en la primera paritaria, en la que hubo ayer, No pasó nada. no pasó nada, pero sí hubo un compromiso, por lo menos en materia laboral, del gobierno, de un petitorio extenso que le presentó a OSEC para poner mano a la obra y garantizar que no haya pérdida de puestos laborales, lo cual parece que no, pero es muy importante, porque 1.500 docentes se pueden quedar sin laburo. Sí, no, bueno. Pero los salarios lo patearon para hoy. Lo que pasa es que los salariales, lo que la mayoría de los docentes... Tengo data del aguinaldo. Debe ser muy buena esa data. O sea, préstamos para sacar no hay. ¿Cómo van a pagarse los...? Otra vez. Último momento. No tengo la fecha, Pero en Impostores te revelamos la fórmula matemática para que el gobierno y la municipalidad paguen los aguinaldos. Así como hacen los streaming ahora, que dice, ahora Tony, en segundos, te voy a contar esto, poneme un minutero. Tony, en segundos, pero nada más que en unos instantes. Ponele like. Te va a contar todo, pero absolutamente todo Ponele lo que vos like. tenés que saber Claro. sobre el aguinaldo, sobre el pago del aguinaldo. ¿Se va a pagar el aguinaldo o no se va a pagar? ¿De qué manera porque, se va a pagar? Porque no es lo mismo, no es lo Claro, mismo. no es lo mismo. Si vos me decís que se va a pagar, ya está adelantando al pedo decirlo esto, ¿no? Pero Vamos a vender humo. ¿Pero se puede o no se puede? ¿Se puede pagar o no se puede pagar? Hoy por hoy. Si me está respondiendo, pará, pero no me responda. No, ahora. no, es tu información. Es verdad, que pongan like, si llegamos a los 150.000 likes, no mentira. Nunca vamos. Yo lo digo, pero lo que tengo es información, es verdad, en serio, no estoy mintiendo. ¿Desde cuándo usted está metido en las teclas de, no sé, Si yo vivo de esto, papá. Ya sé que usted vive de eso. Gobierno de Santa Cruz. Otra vez, dígame. Si hoy tuviera que pagar alquilando el gobierno... Recomienda que escuche a Tony Villanueva con lo que le va a decir. En el U14. Si hoy... no, jamás. Si hoy tuviera que pagar el aguinaldo de la provincia... No, ay, ¿cómo es eso? No está bien formulado, Si hoy tuviera que pagar el aguinaldo, no podría. No puede. Hoy no. No puede. Mañana tampoco. Mañana tampoco. La semana que viene, no. Y en diciembre tampoco. Ahí ya está problematizándolo un poquito más, porque es en diciembre. ¿A qué altura? Y para el 20... La segunda cuota del SAC. ¿Se podrá para el 20? No tiene plata, la provincia está en rojo totalmente. A mí me dijeron que ya había pasado de rojo a... ¿Qué sería? De alerta amarillo pasó a alerta naranja. Sí. Claro, debe ser que por eso no está... Recordemos que la provincia desdobló el pago de salarios. Exacto. Y esto no es una casualidad, ya hace rato que vienen con problemas financieros. Más los fondos que no está enviando Nación, no quiero echarle la culpa a nadie, pero son datos objetivos. Nación no está enviando fondos a provincias que corresponden. Y hay una pulseada allí que va a ser bastante complicada para los gobernadores, porque a los gobernadores les fue muy mal en las elecciones y Milei les fue bien. Y ahora Milei necesita aprobar leyes y los gobernadores tienen las manos. No todos, porque, bueno, Vidal tiene uno. Y, sí, tienen negociando. Así que, hoy por hoy, la provincia sí, no tiene un mango para pagar. Y lo que a mí me dijeron, que esto sí fue publicado en el diario Nuevo Día. ¿Qué le dijeron? De que no van a desdoblar el pago de aguinaldo ni loco. Se van a endeudar. Perdón, usted me está diciendo que van a pagar. Van a pagar y se van a endeudar con tal de no desdoblarlo. Esto es así. Eso es verdad. Silencio de radio. Se asustó lo Boito. Solamente una persona le puede decir En este contexto hay que decir que Río Gallegos está en emergencia. Declaró emergencia financiera hace 2 o 3 días. Que fue primicia de Radio Nuevo Día. Está en emergencia, exactamente. ¿Podemos retomarlo del cine? Ahora poneme un separador. Un separador de... por ejemplo, no hay problema. Claro, me manda el carajo porque claro, estábamos en la tesitura de noticias y ahora tenemos que volver al cine. Hacemos un corte así, tac. Un corte y una quebrada. No, ¿sabes lo que pasa? Es que con relación al tema de lo político, digamos, pensando en lo económico también, tanto el gobierno provincial como la municipalidad
un poco lo que se desprende, lo que usted ha dicho, están con una situación de mucha complejidad. Por esto de que se ha reducido el ingreso por coparticipación, las regalías petroleras, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y eso ya se veía venir hace mucho tiempo. Y bueno, cuando se afronta un cierre de año donde hay que pagar mucho, vienen los aguinaldos y demás, y más si hubo recuperación o aumentos o incrementos salariales, por poco que sea, con esto de que las cuentas están en rojo, se supone que, o por lo menos lo que uno entiende es que va a costar horrores poder afrontar esos pagos. Exactamente. Para uno, para otro. No hablemos de los municipios del interior que están pasando a todavía ni han cobrado. Ese es otro punto, porque también por mi laburo me ha tocado hablar, hay varios conflictos, pero ni siquiera son por el pedido ya del aguinaldo, sino por acuerdos, algunos que han firmado con los sindicatos y todavía no han podido cumplir. Exacto. Todos los municipios, salvo el Calafate, creo, por ahora, no llegan tampoco. Pero el municipio de Calafate lo que tiene a su favor, y yo esto lo puedo ver apenas salís del aeropuerto, está lleno de turistas, todavía hay un montón de movimiento por turismo y eso hace que ingresen. Hay que ver, fondos. Sí, mejor porque el año pasado fue de las peores. Sí, no, está bien, pero en realidad sigue ingresando mucho flujo de turistas y se ve, pero se ve, no es que nadie te lo cuenta, no es que nadie te miente con respecto a eso. El aeropuerto del Calafate el domingo, ponerle todo el día, estaba atosigado de combis, de traffics, de colectivos, de todo tipo de vehículos que estaban esperando delegaciones. Un desfile incesante de turistas de todas partes del mundo, chinos, coreanos, franceses, americanos, etcétera, yendo al Calafate. Es un universo aparte. Aparte. No pasa en el resto de la provincia. No pasa en el resto de la provincia. Pero bueno, nos desviamos un poco, pero bueno, no podíamos no hablar de algo que... Nos vamos a desviar todo lo que sea necesario para no hablar del superclásico que usted no quiere. No, para nada, al contrario. Yo no tengo drama de hablar superclásico, pero mirá, son 22:49. Ya fue. La causa está perdida. Hemos llegado a fin de año. ¿Está con galletitas ópera o puede ser? Bien, mirá cómo cambia. ¿No tiene chocolatada? ¿Galleta Manon no tiene? ¿No le estará comiendo las comidas a Benicio usted, no? ¿No le estará haciendo el desayuno? ¿Esa música es porque es fin de año? Perdón, ¿qué es esta música de mierda que está? Sí, no entiendo por qué puso eso. Nadie le dijo nada. No quise decir de mierda. No, ya sé por qué. Hay una pasión que no entiende razón, que solo se explica con el corazón, se enciende y se entiende de noche. Es horrible, tenías razón, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? Azul y oro. Sí. Azul y oro, dice. Podías tirar otra cosa. Eso lo tiraba en la M hace 40 años, boludo. Rodrigo es fanático de Boca. ¿Arredondo? No, Rodrigo, acá el pibe. Poloni. ¿Rodrigo Arredondo también? Bueno. ¿Por qué hace ese gesto? No voy a hablar de esa persona. ¿También? Aunque usted no lo crea, además de Fernando Tornú y de Beto Barría, Juli Quirós también es hincha de Boca. No, Juli Quirós es de Gimnasia de Grima de la Plata. Esa es la pantalla, boludo. ¿En serio es hincha de Boca? Todos sabemos que es hincha de Boca. ¿En serio? Juli. No sabía, en serio. Él es más... Él es un engranaje más de la cultura popular, sobre todo del fútbol. No lo puedo creer. Todavía no lo reconoce, no lo admite, pero en el fondo de su corazón sabe. Mirá vos, no lo sabía. Sí, no. Y Nica en realidad se hizo independiente porque, bueno, eran ganadores en esa década. Mirá vos. En la que nació y todo lo demás, Pero bueno, no hemos desviado totalmente este programa desbarrancado y eso pasa cuando no salimos al aire, ¿ves? Sí, nos queremos hacer todo de golpe. Queremos hacer todo de golpe y bueno, todo culpa de Rodrigo. Bueno, pero a ver, no sé qué hacemos porque... me quedan varias y no vamos a llegar... No vamos a llegar ni a gancho. La puedo agregar la semana que viene para hacer otras recomendaciones. Exacto. Hablemos de Oasis, ¿le parece? Podemos hablar de Oasis. Mire, tiene Son Masei ahí una canción... me salió como los... Son Masei. Son Masei 4. Masei 4, ¿cuánto es? Son Masei. No quiero ser malo, pero tu inglés es peor que el mío. Sí, no, hoy estoy con la lengua... No sé si viene una CB. No, por favor, no. Ahí está, mejor la música, así nos callamos un toque, dale, Jal. Una ABC quise decir.
should never ponder on our thoughts today, 'cause they all sway over time. Some might say we will find a brighter day. Some might say we will find a brighter day. Yeah, 'cause I've been standing at the station in need of education in the rain. You made no preparations for my reputation once again. The sink is full of dishes. She's got many dishes on the plate. It was overflowing gently, but it's all elementary, my friend. Some might say you don't believe in heaven. Go inside into the man who lives in hell. Some might say you get what you've been given. If you don't get yours, I won't get mine as well. 'Cause some might say we will find a brighter day. Some might say we will find. Qué hermoso tema. Usted va a tener la dicha de poder Ojalá no pase nada. por escucharlo y verlo en vivo, Tony. favor. Sí. No cantemos victoria todavía. No, pero ¿por qué se va a poner así? O sea, ahora le toca a usted. A mí me tocó la semana pasada con Wizard. Sabemos, no tenemos el mismo, no es el mismo calibre. A nosotros No, bueno, pero nos igual- encanta, a mí me encantan las dos bandas, pero Oasis uno tiene un amor especial, ¿no? Yo por Wizard también, por eso fui, si no, no hubiera ido. Pero sabemos lo que significa, lo que representa Oasis. Yo el otro día calculaba, 15.000 personas entraban en el Movistar Arena. En el Monumental entra 55-60, depende, ¿no? Sí, y van a ser dos Rivers. Claro, porque ocupás el campo. Y aparte, bueno, tapas una parte porque donde está el escenario. Claro, aparte sí, está. no, bueno. O Pero sea, es más la que aprovechás. exacto, pero y además, bueno, va a ser una fiesta o dos fiestas. El de Chile está agotado igual. Que es después de Argentina, van a Chile. Pero es uno, el de Chile. Claro. En Argentina hacen dos. No se coparon mucho. No, pero igual, o sea, mira, justo estaba viendo un youtuber, mira, nada que ver, ¿no? Pero ya que estamos de bueyes perdidos, un youtuber ecuatoriano que estaba con el tema del rock, ¿no? O sea, es rockero, para que veamos cómo está el tema en Latinoamérica. Se quejan mucho de que por ahí, viste, las bandas no están yendo a esos tipos de sitios. Es decir, Claro, porque hay dos lugares, destinos que eligen las bandas internacionales. Uno es México y otro es Brasil. sí, y después está Argentina y Chile. Pero Argentina a veces lo pone, Bueno, Wizard no había venido hasta No. ahora, pero Chile, por ejemplo, sí ha habido Wizard y otras bandas también. Basi ya ha ido a Chile. O sea, Chile es como que es un punto casi obligado también para determinadas. O sea, tiene mucho movimiento, mucho público, tiene mucha cultura también del rock. Eso es indudable, si no, no irían esas bandas y no llenarían estadios. Lo mismo pasa en Argentina, ya sabemos. Brasil ni hablar, la cantidad de habitantes que tiene ya es todo un dato. Pero Ecuador, Perú y todos esos lugares están como más complicados con eso de que vayan bandas. Algunas han ido, o sea, pero se le escapan muchas bandas. Entonces, bueno, había un planteo de este youtuber como... Y bueno, y justo sale el alcalde, digamos, de Quito, sale a hacer un anuncio en las últimas horas de que se va a hacer un Movistar, tipo un Movistar allá, una arena en realidad, no un Movistar, una arena. Sí, como ya todos entendemos ahora que cuando se habla de arena, Sí. pero ¿qué es lo que pasa? Con la capacidad de mínima 15, máxima 50. ¿No? O sea que va a tener la posibilidad la gente, o sea, en Ecuador, en Quito, en realidad es en Quito, de presenciar espectáculos cuando se termine, obviamente, de construir,
tanto espectáculos para 15 como para 50.000 personas, es decir, que tiene... Argentina tiene un problema de infraestructura, porque zafa con algunos estadios, pero no, pero igual... no hay lugares para exclusivamente recitales o eventos así. Bueno, el Movistar Arena se pensó un poco para eso. Hay claro, pero en Buenos Aires, yo te hablo... No, bueno, después en Córdoba, ¿qué tenés? El Superdomo. Claro. Que lo hizo... Después tenés el Kempes también, como estadio, ¿no? Claro, pero no tenés... techados, variados en varios lugares. En la Argentina se ha tocado en cuántos lugares, en un montón. En cancha, mira, el Plan de la Mariposa que anduvo por acá por Río Gallegos le fue muy bien. Tocó ahora en la rural, tocó en Argentina, había tocado semanas antes en Argentinos Juniors, en la cancha Argentinos Juniors. Claro, pero allá claro, son mucho más masivos allá. En Ferro también hay otros artistas que tocaron ahí, en Vélez se toca también, en la cancha de Huracán tocaron la Guns N' Roses, Green Day tocó en la cancha de Huracán, Oasis viene a la cancha de River. Son estadios porque en realidad esas bandas meten en gente. Vélez ha hecho igual, ¿no? En Vélez. Por eso sí, en Vélez igual. Dilo me iba a tocar en Vélez, al final no sé si es que se pasó, se suspendió ese show que se iba a hacer en septiembre, se va a hacer en diciembre y no sé si es el mismo estadio de Vélez. El campo de polo en Buenos Aires. Exacto, todos esos lugares. Ahí estuvo Luis Miguel, nada que ver, ¿no? Pero digo, ahí estuvo porque es masivo. Es la segunda vez que me menciona Luis Miguel. No, una fue fuera del aire y la otra fue ahora al aire. No me deja mentir, ¿no? 2 veces. ¿Tiene algo usted con Luis Miguel? No. Buen artista, nada más. Pues si decide usted que está en todo su derecho de escuchar Luis Miguel, avísenos con anticipación, antes del jueves. Hay una versión de IA cantando Luis Miguel otras cosas. ¿Ah, sí? Sí. Y me imagino que se lo voy a traer. Una biopic que se olvidó de mencionar. La serie. La serie. No la vi. ¿Y cuál? ¿La de Luis Miguel? No, la de Juan Gabriel. ¿Salió ahora? Sí, me dijeron que salió ahora. Y que está muy... Porque me comentaron que en realidad el chabón, vamos a decir, el artista muy consagrado en México, ¿verdad? Tenía la costumbre de filmarse. Entonces hay mucha documentación, mucho documento fílmico de él, digamos, hablándole a la cámara. Eso beneficia un montón, porque si hay algún problema que tienen muchos artistas, sobre todo es la falta de archivos. Y bueno, no los nuevos, sino los anteriores. Sí, ¿no? claro. Bueno, parece que dejó todo un legado. ¿Sabe qué? Nos vamos a ir yendo. Nos hemos desviado completamente de... Hoy a la mañana, Tony, salió el Tiny Desk o el Tiny Desk de Pulp. No lo vi, mirá vos. Y no ya lo sabía, quiero decir. Cuando lo vi, porque mi hermano me dice, mira Claudio, me mandó así. Éramos, no sé, 3.000, 4.000 visualizaciones. Yo vi recién, ya iban por 160.000. No, y sí. Está bueno, pero obviamente que... Es otra cosa. Claro, sí. No, pero estoy pensando yo de todo lo que tengo, ¿con qué nos vamos? Recién tiramos Oasis y ya... Yo tenía Civil War de Guns N' Roses. Mirá, temazo. Si querés nos podemos ir con ese, teniendo en cuenta que vino. Sí, porque yo la semana que viene guardo acá lo que tengo. Lo tenés ahí, lo vi todo. Es más, ¿sabés lo que descubrí? Que el Tiny Desk lo pude descargar entero. O sea, yo no sabía que se podía descargar entero. Entonces podíamos haber tirado algo de ahí. Lo tengo ahí, pero lo tiramos la semana que viene en tal caso. Algo de eso. Bueno, nada, que le vaya espectacular. Mande fotos, mande fruta. Voy a ir a Casa Rosada. ¿Y para qué mierda va a ir a Casa Rosada? Hacer una nota. Ah, ¿va a trabajar? Claro. ¿Pero qué? ¿Un domingo? No, yo voy a ir de ahí que me dejen entrar. No, bueno, yo fui. No me van a dejar sacar yo pasé por afuera. Mirá. Voy a saludar a Dorni. Sí, mándale un saludo de mi parte igual. Tengo varios saludos para dar. Sí, no, además que... ¿Hoy con quién nos despedimos? ¿Con Adorni? Hoy al final, no me acuerdo quién mandó un mensaje. O Donald Trump todavía sigue con... Bueno. Uno de esos. Entonces nos vamos con Civil War. Gracias, Rodri Poloni, por estar ahí. Siempre firme junto al pueblo, Rodri. Sí, y comiendo mientras estamos nosotros trabajando. Eso no sé. Tocás el fin de semana, ¿no? Falta, después lo promocionamos. ¿Con descalificado o ya te echaron a la mierda descalificado? Con descalificados. Y después después viene la fecha de Bulldog. Vamos a hacer un tema. No somos más que 10, papá. Bien. Nos vemos, Lobo. Gracias por estar ahí, como siempre. Será hasta el próximo jueves, cuando tengamos las novedades de lo que ha sido el recital de Oasis en la persona de Tony Villanueva. Escuchá esto. Escuchá lo que suena, un clásico de clásicos. Civil War, Guns N' Roses.